Bendiciones a aquellos que están conectados a través de las redes sociales, los que nos están escuchando a través de Facebook, a través de Zoom. Bienvenidos y que Dios lo bendiga. Esta es una noche de bendición. Esta es una palabra para que Dios bendiga tu vida, para que a través de esta palabra, a partir de hoy, tu vida, o de cuando la escuches a través de las redes sociales, que te llegue, tu vida cambie, tu vida empiece a ser diferente, tu vida empiece a ser mejor, tu vida empiece a ser bendecida. Y vamos a comenzar con la palabra del Señor, que la vamos a encontrar en el día de hoy en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 25. Éxodo, capítulo 30, verso 25. Yo voy a leer la versión Pellita, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con estos prepararás el aceite de la santa unción. Será un ungüento mezclado, obra de perfumista. Será el aceite de la santa unción. Hasta ahí la palabra del Señor. El aceite, Dios le había dado, Dios le había instruido a Moisés específicamente cómo hacer un aceite puntual. El aceite, en aquella época, en aquellos tiempos, tenía un montón de usos y depende cómo el aceite era creado, cómo eran mezclados los componentes para hacer el aceite, era el uso que se le daba al aceite. El aceite, por ejemplo, se usaba para cocinar. Uno de los usos que se le daba era en la cocina. Otro uso que se le daba al aceite, por ejemplo, era como cosmético, o sea, como perfume. Se creaba, se juntaba con un perfume y se hacían perfumes. Por eso dice la palabra obra de perfumista. Se utilizaba en ceremonias religiosas. Se utilizaba de manera medicinal el aceite. El aceite era un símbolo de honra. Era de bendición cuando te daban aceite, cuando te ungían con aceite. Era de bendición. Pero en este caso, puntual y concreto, de este versículo, y si leemos todo el pasaje, versos antes y después, vamos a ver que Dios le indica a Moisés algo muy puntual. Dios comienza dándole una instrucción. Primero que le da una orden. Vas a hacer un aceite. Dios es un Dios de orden, pero también es un Dios que ordena. Dios nos manda a hacer algo. A veces, cuando nos manda a hacer algo, en ese momento nos dice para qué. Y muchas veces, la mayoría de las veces, no nos dice. No nos dice. Él te dice, anda para allá. Anda a tal lugar y habla con tal persona y decirle esto. Y ahí está en nosotros la obediencia, ¿o no? Ahí está en nosotros si decimos sí, amén, y vamos. O si nos sentamos a cuestionar. Ahí está en nosotros decidir qué hacemos cuando Dios nos da una orden. Moisés obedeció. Moisés, primero Dios le dio una orden. Sepan que Dios ordena, no pregunta si queremos. No nos pide una opinión. No nos consulta. No les importa si nos parece o no nos parece. Él sabe que lo que Él quiere para nosotros es lo mejor. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Dígalo, Dios siempre quiere lo mejor para mí. Créalo, porque Dios, como Padre nuestro que es, siempre quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Siempre, no a veces, no en ocasiones, no casi siempre, no la mayoría de las veces. Siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces nos ordena y nos dice qué hacer para que nosotros obtengamos lo mejor. Lo segundo que hace en estos pasajes, que son los versos anteriores, que no leí para no hacerme tan extenso, es que Dios le dice qué elementos va a mezclar.
de qué manera lo va a hacer ese aceite de la unción, de la santa unción. Le dice en cantidades, mezcla tanto de este, tanto de este, tanto. Dios es específico. Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te promete algo, es específico. Dios no te dice, bueno, mira, en algún momento de tu vida te voy a dar. No, no. Él puede profetizarte algo a través de un profeta, a través de un ministro, a través de su palabra, a través de un padre espiritual, de una madre espiritual. Y sabemos que las profecías son parciales, pero Dios tiene todo en su plan divino, tiene todo calculado exactamente, de una manera perfecta. Él conoce los tiempos, Él maneja los tiempos. Si nosotros lo obedecemos, entonces esos tiempos se aceleran. Entonces esa bendición llega antes. Entonces no tengo que esperar tanto para recibir de Dios lo que Dios me prometió, porque yo soy obediente con Él. Ahora, cuando yo no soy obediente, entonces los tiempos se dilatan. Pasa exactamente lo contrario. Los tiempos se dilatan y cada vez se posterga más, y se posterga más, y se posterga más. ¿Por qué? Porque estoy en desobediencia. La obediencia trae bendición. La fe ciega en Dios trae bendición. El decirle a Dios, sí, amén, cuando nos dice algo, cuando nos manda a hacer algo, nos trae bendición. El tema está en decir, sí, yo quiero esa bendición. Listo. ¿Querés esa bendición? Excelente. Es la mejor decisión que puedes tomar. Ya sabes lo que tenés que hacer, obedecerle. Dios no negocia. Y como Dios no negocia, no nos podemos sentar a negociar con Él. No nos podemos sentar a decirle, mirá, yo, esta bendición que me querés dar, me parece bárbaro, ¿sabés qué? Pienso igual que vos, yo te secundo, te banco en esta. Ahora, esto que me pedís, no puede ser otra cosa, no podemos cambiar. No, puedes dar primero la bendición y después vemos si lo cumplo, porque la verdad que no, Dios no negocia con nosotros. Dios no negocia con nadie. Dios nos dice cómo son las cosas. Nosotros las tomamos o las dejamos, las aceptamos o no. Es decisión nuestra. Pero Dios nos dice cómo son las cosas y cómo son para que sea de la mejor manera para nosotros. Dios fue específico con Moisés. Y así como fue específico con Moisés, es específico con cada uno de nosotros. Le dice Dios a Moisés que este aceite de la santa unción que él va a hacer es una obra de perfumista. El perfumista era un profesional, era una persona que se dedicaba exclusivamente, que su trabajo consistía en hacer perfumes. No es que lo hacía de pasatiempo, no es que lo hacía en su rato libre, lo hacía porque era su trabajo, y como trabajo, él era un profesional en su materia. Ahora fíjense que Dios le está hablando a Moisés, no le está hablando a un perfumista, Dios le está hablando a Moisés, Dios le está hablando a una persona que le es fiel, pero que no es un profesional del perfume. Cuando Dios te quiere bendecir, cuando Dios quiere que hagas algo, Él te va a dar las instrucciones precisas y exactas para que vos lo hagas como un profesional en esa materia. Aunque no seas profesional, vos podés no ser un profesional, pero Dios te enseña. Porque acá Dios a Moisés le estaba enseñando, le estaba diciendo, mezcla tanto de esto, mezcla tanto de lo otro, tanto de oliva, tanto de allá. Dios enseña para que actuemos como profesionales. Mire, yo me acuerdo, hace muchos años, creo que el apóstol se va a acordar. Allá por el año 2005-2006, cuando yo estaba dando mis primeros pasos, mis padres espirituales tenían la posibilidad de hacer un programa radial, perdón, un programa televisivo, que si no me falla la memoria era en un canal local de Avellaneda. Ahí se acordó de la posta, ahí se acordó. Y me dicen, en una semana empezamos, yo era en ese momento una especie de mano derecha de ambos,
en realidad mano derecha del apóstol Laura, del apóstol Rubén era la mano izquierda, porque la derecha era Laura. Yo hacía todo lo que tenía que ver con tecnología, era Juan. No había otra persona, así que me dicen, dentro de una semana empezamos el programa, que se va a llamar de esta manera, que va a ser así, de esto. Necesitamos que hagas, la apóstol Laura acá presente me dice, necesito que me hagas 5 videos. Porque ahí necesitaba el video digamos, de animación, de apertura del programa, el del cierre, y otros 3 que eran de propaganda. Una era de su estudio jurídico y las otras 2 en este momento no me acuerdo, pero era algo que tenía que ver con la actividad. Yo no me acuerdo si era del ministerio, no me acuerdo exactamente ahora de qué eran las otras 2, pero me acuerdo patente que eran 5 videos en una semana. Paréntesis, yo no sabía edición de video. Jamás en mi vida había hecho edición de video. Yo era técnico y siempre dije lo mismo como técnico. Cuando la computadora anda mal, llamame y te la reparo. Cuando la computadora anda bien, cómo la usas es un tema tuyo. Yo argentino. Yo tengo que saber cómo se arregla, no cómo se usa. A lo cual no existía, con ellos jamás existió la posibilidad de decir no lo sé hacer. Porque yo sabía que si yo decía no lo sé hacer, la respuesta que iba a obtener era: buscás un manual, lo estudiás, aprendés y lo haces. Entonces, para evitarme que me den la respuesta que yo ya conocía, lo único que me limité a decir fue sí y amén. Y me puse a conseguir los programas de edición de video, aprender edición de video, no tenía ni idea. Pero la cuestión es que en menos de una semana los 5 videos estaban hechos. Gracias a Dios eran cortos, eran de 1 minuto, medio minuto, una cosa así, porque si eran más largos no sé qué iba a pasar. Pero así es el Señor. El Señor te desafía. El Señor, cuando Él te manda a hacer algo, Él te va a dar las herramientas, Él te va a dar los instrumentos. Quien no conoce al Señor, quien esa experiencia ese testimonio que acabo de contar, lo ve de afuera, podría decir, pero te mandan a hacer cosas, te exigen que hagas algo que ni siquiera sabes hacer. Pero ¿por qué no podés decir que no? No es que no puedo decir que no, es que decido no decir que no. Es que quien me lo está pidiendo son ministros encumbrados del Señor. Quien me lo estaba pidiendo era el Señor, a través de sus ministros, para la obra que iba a hacer a través de ellos en ese programa de televisión. Entonces, decir que sí o decir que no, no es el ministro, es el Señor. Decir sé o decir no sé, es el Señor, no el ministro. Cuando nosotros entendemos que nuestro sí y nuestro no, la palabra de Dios es clara cuando dice tu sí será sí, tu no será no. Pero ese sí y ese no es a un hombre, no es a una mujer, no es muchas veces al ministro, no es al padre espiritual, no es a la madre espiritual, no es al hermano, no es al padre, no es al esposo, la esposa, a los hijos. Es al Señor que uno le dice sí o que uno le dice no. En esa obediencia está la bendición. Yo dije sí porque sabía que tenía que decir que sí, muchas opciones no me quedaban. Pero de ahí en más, fue el Señor el que me permitió obtener los recursos, porque yo no sabía ni qué programa se utilizaba para hacer edición de video, conseguir los manuales, porque tranquilamente si el Señor hubiese querido, y Él hubiese actuado en esa dirección, yo no hubiese encontrado ni los programas, ni los manuales, ni hubiese aprendido, y hoy seguiría sin saber edición de video. Pero cuando el Señor está, porque la obra es para el Señor, y el hacer es para Él, entonces sale todo redondito. Por lo menos sé que a ellos los videos les gustaron. Después cómo salió por la tele, desconozco, nunca supe ese final, nunca lo pregunté en realidad. Pero eso es obrar para el Señor, eso es actuar para Él. Eso es decirle sí y amén.
El Señor nos hace profesionales, aunque no seamos, aunque no sepamos. Y eso es lo que hizo con Moisés. Fíjense en que esta palabra, este versículo que leí, habla de que ese aceite es el aceite de la santa unción. Ese aceite, yo les dije, el aceite en aquella época tenía muchos usos, pero el aceite de la santa unción tenía usos muy específicos que yo no les mencioné recién. Lo que yo les dije recién era otro tipo de aceite, lo que dije al inicio. El aceite de la santa unción se usaba para ungir a los sacerdotes. El aceite de la santa unción se usaba para consagrar reyes. Cuando se ungían a los reyes, que los hacían los ministros de Dios, y no cualquier ministro de Dios tampoco, lo hacía con este aceite de la santa unción, porque era Dios quien, sobre todo obviamente a los reyes de Israel, a los reyes del pueblo de Dios, a los profetas, se usaba este aceite. A los elementos, estamos hablando en el Éxodo, acuérdense en que era la época donde Dios los hizo ir por 40 años en el desierto y estaba el tabernáculo, que era el templo, ese templo móvil que se armaba y se desarmaba, el tabernáculo. Era bendecido con este aceite de la santa unción. Los elementos que componían el tabernáculo, los utensilios que utilizaban los sacerdotes en el tabernáculo, cada elemento que utilizaba el sacerdote, el sumo sacerdote, era ungido con este aceite de la santa unción. Dios no le estaba encomendando hacer cualquier cosa a Moisés. Dios le estaba encomendando hacer algo muy específico, muy puntual, que era para su obra, que era para sus sacerdotes, que era para sus reyes, y que llevaba el sello distintivo de Dios. Eso era lo que le estaba mandando a hacer, como un trabajo profesional, de una profesión que Moisés no sabía, que Moisés desconocía. Hoy en día se sigue usando el aceite cuando se unge a un ministro. Se unge con aceite por esta tradición, por esta palabra de que Dios dijo y sigue diciendo que a los sacerdotes se los unge con aceite. Mira lo importante que era este aceite, esta misión que había puesto en Moisés. Nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, somos reyes. Para Dios, somos reyes. Cristo es rey de reyes porque es nuestro rey. Entonces, si Cristo es nuestro rey y Él es rey de reyes, nosotros somos reyes. Donde vamos, tenemos que ser tratados como reyes y tenemos que comportarnos como reyes. Una de las tantas cosas que el apóstol aquí presente me ha enseñado es que cuando uno va a un lugar, uno va como un rey. En el reino de Dios, en el plano espiritual, seas o no sacerdote, sos un rey, sos una reina. Entonces un rey jamás llega con los brazos vacíos. Un rey, una reina, nunca va a un lugar con los brazos vacíos. Si somos reyes, si somos reinas, bueno, yo no soy reina, yo soy rey. Pero quienes son reinas, quienes somos reyes, debemos ir con los brazos llenos. Porque eso es lo que somos. Y si somos reyes y las hijas de Dios son reinas, entonces debemos ser bendecidos con Él, debemos ser ungidos con este aceite de la santa unción. Lo llevamos como marca, lo llevamos incorporado, lo llevamos dentro nuestro. Y así nos debemos comportar. Pero así como estamos ungidos por ese aceite también somos bendecidos. Por ese aceite era un aceite de bendición. Ese aceite era un aceite que donde uno iba y el aceite estaba,
uno recibía la bendición. Pero para recibir la bendición, primero, no basta el aceite. Lo que se necesita es la obediencia. Moisés era obediente. Moisés fue un gran hombre de Dios, obediente. Y por eso Dios lo escogió. Y por eso Dios hizo todo lo que hizo a través de Moisés. Por su obediencia, por la fe de Moisés hacia Dios. Seamos obedientes, seamos de los de sí y amén. La bendición va a estar. La bendición de Dios siempre está. Siempre está. Nosotros decidimos si viene pronto o si se retarda. En nuestra obediencia está la bendición. No solamente en la fe. Yo puedo tener mucha fe en Dios. Y eso significa que yo creo en Él y que yo confío en Él. Pero si yo no lo obedezco, difícilmente me llegue la bendición. Aunque yo crea y le tenga fe. Seamos obedientes. Y así vamos a recibir esa bendición que viene del cielo. Que Dios abre sus ventanas del reino suyo para que caiga, dice la palabra, bendiciones hasta que sobreabunden. Seamos obedientes para recibir bendiciones hasta que sobreabunden. Amén. Esa es la palabra para hoy, para cada uno de ustedes. Espero que Dios los bendiga y que aprendan que en la obediencia, y no solamente en la fe más la obediencia, le ponemos un más ahí en el medio, en la fe más la obediencia está la bendición.